¿Qué tal? Esta es la exposición final del proyecto del curso Comunicación Oral y Escrita, dirigido por el profesor Carlos Arturo Capellino Fuentes. Somos el grupo número 2, el cual está conformado por los siguientes integrantes: Catherine Madeley Joyo Campoblanco Joyo, Catherine Lelis Chávez Hidalgo y Andrés Alonso Herrera Ponce de León. Soy yo quienes habla. Vamos a iniciar con el párrafo de introducción. Como ya les comenté, mi nombre es Andrés Alonso Herrera Ponce de León. En la actualidad se discuten muchas posturas en torno al origen de la feminidad. Por un lado, existen personas, ¿no? Tenemos una postura en la cual indica que es una construcción social, es decir, la sociedad forma la idea de la feminidad. Mientras que por otro lado tenemos la postura que avala que la feminidad es algo innato, ¿no? Es decir, nace con la persona. Para esto nos apoyamos en evidencias científicas, las cuales avalan el origen innato de la feminidad en las personas. Ahora, estas evidencias van desde estudios neurológicos hasta estudios genéticos. La medicina moderna pues ha aportado diversas técnicas tales como la resonancia magnética cerebral, es decir, la famosa tomografía cerebral, y es gracias a esta técnica que podemos afirmar pues que existe una relación entre el sexo genético y la personalidad. Por otro lado, también tenemos que considerar que existen factores sociales, tales como, por ejemplo, los padres, la escuela, los amigos. También podemos incluir el vecindario y todo el entorno en general, ¿no? Con respecto a una persona. Todos estos factores, ¿no? Van a contribuir a ¿qué cosa? A la construcción de la personalidad. Sin embargo, pues no, la predisposición biológica es la que tiene mayor influencia. Para entender el tema de la feminidad, tenemos también que saber, ¿no?, que la raíz de la identidad femenina en realidad es una idea muy compleja que debe ser estudiada desde muchos puntos de vista, pues que tienen que ser tanto de la parte biológica como las fuentes, las influencias sociales a las cuales están afectas, ¿no? Es decir, lo innato, lo biológico, el entorno, la construcción social, la sociedad, etcétera. Todos los puntos que ya hemos mencionado hace unos instantes. Debemos cuestionarnos si la idea de la feminidad es innata o es en todo caso una construcción social. En este video vamos a afirmar, ¿no?, que la feminidad es algo de origen innato, el cual va a estar fortalecido o debilitado por el entorno. Es decir, las mujeres nacen con una predisposición genética con respecto a la feminidad y es la sociedad, es decir, las construcciones sociales, el entorno o el ambiente, lo cual fortalece o debilita esta cualidad. Vamos a pasar ahora al párrafo de desarrollo de autoridad, el cual lo voy a desarrollar, de igual manera lo voy a desarrollar yo. Mi nombre es Andrés Alonso Herrera Ponce de León. Vamos a dar inicio a esta exposición del párrafo. La feminidad proviene de un núcleo sexuado innato, el cual va a estar reforzado, ¿no?, por qué cosas, por la influencia cultural y además por la influencia educacional, ¿no? Existen muchas, múltiples teorías en cuanto al origen de la feminidad. Por ejemplo, sabemos de Simone de Beauvoir, que fue una mujer que postuló, ¿no?, una de estas tantas teorías, ¿no? También tenemos, pues, de igual forma, pues, ¿no?, al psiquiatra alemán Ernst Kretschmer, y se basa, pues, los estudios de Ernst Kretschmer se basan en relacionar, ¿no?, los tipos corporales con los temperamentos. Es decir, por ejemplo, ¿no?, el tipo pícnico
el tipo atlético, el tipo leptosómico, con distintos, caracteres, ¿no? Distintas personalidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pretendía este psiquiatra? ¿No? Daba a entender, pues, ¿no? Que habían muchas similitudes entre qué cosa, entre el sexo biológico y entre la psicología sexuada. Por ejemplo, ¿no? Si vemos de repente, ¿no? Un cuerpo atlético, musculoso, varonil, que se expresa, que se viste, ¿no? De alguna forma femenina, ¿no? Pues nos va a dar la sensación, ¿no? De que algo no es armónico. Entonces, de esta manera es que nosotros podemos reforzar esta idea de que la feminidad en realidad es algo con lo que se nace, ¿no? Y es fortalecido o debilitado en todo caso por las construcciones sociales. También debemos incluir la influencia de qué, del medio ambiente o de factores desconocidos, ¿no? Que pueden hacer mella, pueden distorsionar esta personalidad, ¿no? Sin embargo, no podemos olvidar que hay suficientes investigaciones científicas, ¿no? Como para que nosotros podamos mantener esta tesis del carácter innato, ¿no? Con respecto a la feminidad. Pues dentro de todas estas investigaciones científicas existen también, pues, ¿no? Las diferencias neuroanatómicas que existen entre el cerebro del hombre y la mujer. De igual manera, aparte de estas diferencias, ¿no? Neuroanatómicas, también vamos a encontrar diferencias psicológicas, ¿no? Entre niños y niñas, las cuales incluso se pueden dar, pues, ¿no? Desde desde el primer día de nacimiento. Muchas gracias. Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes, mi nombre es Catherine Campoblanco Joyo. En esta oportunidad voy a hablar sobre un párrafo el cual dedica que el entorno, sobre todo de la identidad femenina, en la evolución del tiempo. ¿Sí? Con ello vamos a tratar de defender la tesis de que la identidad femenina es innata y fortalecida y debilitada por la sociedad, o es decir, por el hombre. Cuando hablamos de feminidad, ¿no? Conlleva a diferentes conceptos en realidad, pero acá vamos a hablar netamente de la identidad femenina. En este caso, considero que la identidad femenina es inherente, sobre todo el punto donde se vea, y que se ha visto fortalecida y debilitada en realidad por la sociedad, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a las experiencias que éstas han determinado. ¿Y por qué? Por las condiciones de vida. Cuando hablamos de condiciones de vida, podemos decir en realidad no solamente se trata de economía, sino estamos hablando de culturas, de medio ambiente, del tipo de educación recibida, ¿no? Y no se trata de colegios, sino se trata del vínculo familiar, todo el entorno, como en el lugar donde hemos crecido, el ambiente laboral, nuestras amistades, las condiciones inclusive en las cuales nosotros trabajamos, ¿no? Tienen diferentes factores, como la edad, el sexo y el estilo de vida de cada uno. ¿Y por qué no? Hoy en día, que vamos de mano con la tecnología, también tiene que ver mucho lo que son las redes sociales, ¿sí? Como les había indicado, uno son las culturas, de acuerdo a su origen, a las naciones. No todos, y esto está bien marcado en diferentes países, no todos, las mujeres sobre todo, tenemos la misma libertad de poder expresar la feminidad. Es por ello que esto quizás se puede ver debilitado en muchos países de acuerdo a la cultura.
¿Por qué? En lo que va del tiempo, nos hemos visto, mejor dicho, que la sociedad ha limitado demasiado la feminidad y las experiencias que ésta conlleva, ¿no? La sociedad puede limitar, en realidad no debería delimitar la libertad de la feminidad, sino por lo contrario, cada mujer debería de hacerlo debido a que ésta es consciente de uno mismo, ¿no? Debe ser consciente de las libertades y de sus limitaciones, pero si hay alguna limitación debe ser por voluntad propia, no debe de ser porque alguien se lo está imponiendo, ¿no? Debido a que ella es muy consciente de ella misma, de sus pensamientos y de lo que quiere, por ejemplo, tal como indica Legarda. Según lo que he venido acotando, es los cambios o las evoluciones de la feminidad a través del tiempo. Como sabemos, ¿no? Con anterioridad, al menos acá en este país, en el Perú, ¿no? Antes teníamos un pensamiento patriarcal. Como se puede ver en este dibujo, en esta imagen, está muy fácil de interpretar en realidad, porque se ve el papá de casa, el jefe de familia, en este caso, se visualiza al costado la mamá, la hija mayor, la hijita pequeña, pero si notamos es que la mujer no tenía ningún tipo no podía poder brindar algún tipo de opinión. Si escuchaba algo o veía algo, no podía expresarlo, ¿sí? Y no solamente era eso, sino es que no podía dar sus pensamientos propios. Su feminidad se veía entre rejas, llamémoslo así, porque la feminidad no solamente abarca lo que es aspectos físicos, sino también psicológicos. En esta época patriarcal, denominada patriarcal, la mujer estaba delimitada netamente a las funciones del hogar, ¿no? La sociedad determinaba eso, que las mujeres debían mantenerse al margen de toda actividad que no sea de casa. Por ello no tenían un espacio en la sociedad establecida, ¿no? Ahora, debido a esto causó que las mujeres armaran grupos de rebeliones, ¿sí? Y no solamente para poder aparecer en la sociedad, sino también para poder dar su voz y su voto, para poder vociferar sus pensamientos, ¿no? Y para poder fortalecer así su feminidad. Gracias a estas rebeliones se han dado varias causas, ¿no? De acotar también que la rebelión se da debido a que la feminidad es innata, es inherente, y esto conlleva a la realización de estos grupos sociales, ¿no? Con esto se va a dar la eliminación de las jerarquías. Es decir, ya no va a haber hombre arriba de mujer, ¿no? Simplemente 50-50, ¿no? La libertad femenina, tanto en su concepción, en su pensamiento, en su ideología y en sus funciones. El modelo de la libertad, ¿sí? Y sobre todo la participación femenina en todo ámbito, ¿no? Uno veía la participación femenina en inclusive aspectos o labores que uno creía netamente masculino, ¿no? Y ahora se ve más, en realidad. Esto también va a originar el desbloqueo de la jerarquía de géneros, ¿no? Como había mencionado, 50-50. Ya no es que, ya no llevaría el tema de quién es mejor que quién, sino todos somos iguales y todos somos capaces de poder brindar o llevar un buen momento, poder llevar, por ejemplo, una empresa, ¿no?
Y poco a poco, bueno, la evolución en realidad poco a poco fue, llevamos primero un grupo, ahora yo puedo ser el voz y voto de mi familia, no solamente la opinión del papá o el hombre de casa va a ser tomada en cuenta, inclusive después ya cambia, ya se ve mucho y actualmente se ve mucho que no hay una imagen masculina dentro de casa, sino es netamente imágenes femeninas, ¿no? Como cabeza. Esto va a llevar a que las capacidades se igualen, ¿no? Y que las rebeliones femeninas puedan insertarse en lo que es el mundo, ¿no? El mundo actual, que va presentando mayor participación de ellas, ¿no? En diferentes ámbitos, como ya lo mencioné, sobre todo en los que tenían ideología masculina, ¿no? Uno de los objetivos, en realidad, de la estrategia femenina es la construcción de identidad genérica, ¿no? Que tendría como consecuencia el desbloqueo de la percepción prevaleciente de la jerarquía de géneros, ¿sí? Pero ¿esto qué va a traer? Esto va a traer que estos cambios generados en la feminidad ocasionen miedo y sobre todo va a ocasionar miedo ante las personas que se rehúsan a cambiar esta ideología patriarcal. Estas personas generan miedo porque sienten que va perdiendo poco a poco el voz y voto y que va perdiendo su autoridad, ¿no? Pero esto no limita a la mujer ni la identidad femenina. Por lo contrario, hoy en día se está viendo mayor participación y mayor, llamémoslo, condecoración debido al empoderamiento femenino, ¿no? El muy escuchado y llamado empoderamiento femenino, ¿sí? Que están siendo mujeres líderes para una sociedad de hombres y mujeres o para una empresa de hombres y mujeres líderes que conllevan su identidad femenina al 100% para otras mujeres. Bueno, compañeros y profesor, espero que les haya gustado mi exposición. Muchas gracias por la atención. Buenas tardes, mi nombre es Catherine Chávez, soy integrante del grupo 2 del curso de comunicación oral y el día de hoy voy a explicar dos párrafos argumentativos que sustentan nuestra tesis y el párrafo de cierre que sintetiza todos los argumentos de nuestra tesis. Comencemos con el primer párrafo de definición. El sexo biológico influye en la feminidad de forma natural. Esto se debe a que es uno de los factores que lo originan. Lo entenderemos mejor si recordamos que el concepto de feminidad es un conjunto de características físicas, psíquicas o morales propias de la mujer o de lo femenino. Ahora bien, para definir en un principio a la mujer, nos basamos en las características físicas que obedecen al sexo biológico. Así pues, la feminidad ha sido asociada a características de seducción y cuidado del aspecto que usualmente tienen muchas mujeres. Es por esto que las características biológicas y físicas son tan importantes para el concepto de la feminidad. Es importante recalcar que si bien esta personalidad sexuada es determinada primariamente por las características biológicas del sexo de la mujer, serán moldeadas finalmente por la cultura y las vivencias de cada mujer. Continuando con el segundo párrafo de desarrollo, voy a explicar las evidencias sobre las predisposiciones biológicas que demuestran que la feminidad es innata en las mujeres. Para esto tenemos dos ejemplos. El primero con los experimentos de Simon Baron Cohen, reconocido psicólogo británico. Él explica que hay diferencias innatas entre el cerebro de hombres y mujeres y lo ha demostrado a través de varios experimentos. El primer experimento lo realizó con niños y niñas, en donde se le dio a escoger a los niños y a las niñas diferentes tipos de películas. Los resultados arrojaron que hay preferencias marcadas. Las niñas prefieren mirar películas con un rostro y los niños prefieren mirar películas con coches. Esto demuestra que desde que somos niños hay diferencias marcadas entre ambos sexos. El segundo experimento lo realizó con bebés recién nacidos para evitar cualquier influencia. Los resultados de este segundo experimento arrojaron que los bebés recién nacidos, varones, se sentían más atraídos por un juguete colgante y que las bebés recién nacidas mujeres se sentían más atraídas por la figura de un rostro.
Esto demuestra que existen diferencias en el interés social incluso desde que nacemos. Asimismo, en la Universidad de Texas y la Universidad de Londres se estudiaron las diferencias entre primates machos y hembras. Se les brindó diferentes tipos de juguete a los primates machos y hembras y se evidenció que los primates machos tienen predilección por juguetes como carros y aviones y que las primates hembras tienen predilección por muñecas entre los diferentes juguetes que les entregaron. Siguiendo con la exposición, voy a continuar con nuestro párrafo de cierre. Por todo lo anteriormente expuesto, reiteramos que la idea de la feminidad debe ser mantenida como una cualidad innata en las mujeres que se fortalece o debilita por las construcciones sociales, ya que existe evidencia científica que respalda que las mujeres nacen con esta característica de la feminidad y también existen evidencias que demuestran que dicha característica innata puede ser potenciada, minimizada y afectada seriamente por las construcciones sociales. A modo de sustentar nuestra tesis, tenemos las siguientes conclusiones que la respaldan. En primer lugar, hay estudios científicos que demuestran que hay diferencias neuroanatómicas desde el nacimiento entre el cerebro femenino y masculino. En segundo lugar, concluimos que el concepto de feminidad es correcto porque considera las características físicas y psíquicas de la mujer en conjunto, siendo las primeras innatas y las segundas predispuestas y definidas por el orden cultural. En tercer lugar, la influencia de las construcciones sociales no contradice la tesis sobre la feminidad innata, sin embargo, ha contribuido a una mala valoración del sexo femenino, pues muchas veces es considerado como sexo débil. Por último, existen investigaciones científicas que demuestran que los seres humanos obedecemos a predisposiciones biológicas sexuadas producto de la evolución de la especie. Para concluir, como aporte adicional a nuestra tesis, queremos recalcar que la única manera de que las mujeres se sientan cómodas y libres de explorar su feminidad es generando conciencia en la sociedad para que promueva la igualdad y entienda que no hay sexo débil para la naturaleza, solo para el orden cultural.